Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos comenzando un nuevo trimestre, una nueva lección, y el título general de la lección de este trimestre es el Evangelio de Mateo. Y específicamente la primera lección lleva como título Hijo de David. Tengo aquí en mis manos el registro de la primera junta directiva de la División Sudamericana, esto en el año 1916. Aquí están los primeros acuerdos de la iglesia organizada en Sudamérica. En los tiempos de Jesús, los judíos le daban gran importancia a los registros genealógicos y especialmente para probar la pureza del linaje. Un sacerdote, por ejemplo, debiera presentar un registro ininterrumpido de su árbol genealógico. Y esto no era solamente hasta sus abuelos, tenía que llegar hasta Aarón. Y después del cautiverio babilónico, nosotros encontramos un ejemplo de eso. Ciertas familias no pudieron servir como sacerdotes porque buscaron un registro en las genealogías y no fue encontrado. Y fueron entonces excluidos del sacerdocio. Eso está en el libro de Esdras. Para un judío del siglo I, no solo era interesante y natural que apareciera una genealogía al comienzo de su biografía, sino que también era esencial, ya que se trataba de un libro que podría y pretendía probar que Jesús era el Mesías. El enfoque de la lección de esta semana es mostrar a través de la genealogía el propósito de Dios al convertirse en aquel Dios con nosotros. Vamos a estudiar dos temas muy importantes en esta primera lección. En primer lugar, la genealogía de Jesús y en segundo lugar, el nacimiento de Jesús. Vamos a comenzar con la genealogía de Jesús. La gran pregunta es, ¿cuál es el propósito de la genealogía? Mateo tenía dos propósitos claros al comenzar su libro con la genealogía. En primer lugar, él quería demostrar la pureza racial de Jesús. Y en segundo lugar, él quería demostrar que Jesús tenía antepasados singulares. Vamos a la primera característica, la pureza racial de Jesús. Él debiera provenir de David y de Abraham. Y esto está claramente en Mateo 1:1. Y en relación a la primera cualidad, hijo de David, en la profecía pronunciada por Natán, el profeta confirma que el Mesías debiera descender del linaje de David. Y por eso que allí dice, tu trono será estable eternamente. En Jesús se cumplió esa profecía cuando estableció su reino para siempre. Pedro también afirmó que Jesús era descendiente de David. Pablo también presenta a Jesús como descendiente de David. Y en relación a la segunda cualidad, hijo de Abraham, Génesis capítulo 12 muestra que Abraham no solo era el padre de la raza judía, sino también que él, a través de todas las naciones de la tierra, él sería una bendición para todos. Pastor Edison, ¿por qué hay una diferencia entre la genealogía de Mateo y la de Lucas? Hay dos explicaciones para esto. La primera es que Mateo trabaja el linaje de José, mientras que Lucas lo hace con el linaje de María. La segunda explicación sostiene que ambas genealogías son de José. Lucas sigue la genealogía sanguínea y Mateo presenta un árbol genealógico por adopción. Pero lo realmente importante es que Mateo principalmente escribió para lectores judíos. Por ese motivo demostró el linaje, remontó el linaje de Jesús hasta Abraham, mientras que Lucas escribió para un público no judío y llevó el linaje hasta Adán. El énfasis de Mateo es Jesús como Mesías, Salvador, mientras que el foco de Lucas es Jesús como Salvador de todas las personas del mundo. Ahora vamos a hablar del segundo propósito de la genealogía de Jesús, que fue demostrar que Jesús tenía antepasados singulares. En la genealogía aparecen específicamente 4 mujeres singulares. Y sin duda un judío se escandalizaría al leer un libro que comienza con una genealogía que incluye mujeres. La primera mujer que aparece en la genealogía es Tamar. Esto es en Génesis 38. Ustedes pueden encontrar la historia de ella. Una mujer cananea que es casada consecutivamente con los 2 hijos más mayores de Judá. Ellos murieron
a causa de sus pecados, y como el padre no quería conceder el hijo menor, ella se hizo pasar por prostituta y se acostó con el mismo Judá, con su suegro, de quien quedó embarazada. Y después este hijo fue descendiente o ascendiente de Jesús. La segunda mujer de esta genealogía es Rahab. Ella poseía dos características contrarias a los ojos de la mayoría de los judíos. En primer lugar, era prostituta de profesión y en segundo lugar, era gentil. Y esto no la calificaría para aparecer en una genealogía tan importante. La tercera mujer es Ruth, una mujer virtuosa, pero moabita, una raza especialmente despreciada por los judíos. Su pueblo había salido de una relación incestuosa de Lot con su hija, y el hijo de esa relación fue Moab, padre de un pueblo que llegó a ser uno de los más implacables enemigos de Israel. La cuarta mujer en la genealogía que presenta Mateo fue Betsabé. No dice el nombre Betsabé, pero todos sabemos porque la Biblia dice que fue la mujer de Urías, considerada gentil por haberse casado con un heteo. Y por otro lado, la historia de Betsabé suscita el asesinato perpetrado por David para encubrir su pecado de adulterio. La pregunta de $1.000.000 es, ¿por qué Mateo, quien le estaba escribiendo a lectores judíos y conocía los prejuicios que existían, agregó a esas mujeres a la genealogía? Parte de la respuesta se encuentra en uno de los grandes textos del primer evangelio, cuando habla de la quinta mujer, María. Y está en Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué tremendo, ¿no? Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa Jehová salva. Pero nos preguntamos, ¿quién es su pueblo? La respuesta brilla a través de la genealogía. Jesús puede salvar personas como Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y también David. Puede salvar gentiles, prostitutas, adúlteros, engañadores y también asesinos. Mateo está predicando para este pueblo. Mateo está diciendo que este evangelio es la esperanza también para su propia genealogía y para las venideras que tenían esos mismos problemas. Ahora el segundo asunto, el nacimiento de Jesús. En el libro de Mateo capítulo 2 encontramos 3 respuestas al nacimiento de Jesús. 3 respuestas al reinado de Jesús. La primera respuesta es la respuesta del rey Herodes. Mateo dice que el rey Herodes se turbó, se impresionó mucho con el nacimiento de Jesús y él reaccionó mandando a matar todos los niños de Belén. Rechazo a Jesús como Cristo, rechazo a Jesús como rey. Un rechazo absoluto es la reacción de Herodes. La segunda respuesta al nacimiento de Jesús viene de unos magos del oriente, según lo que dice Mateo 2:1. Probablemente venía de Persia, donde formaban parte de una clase sacerdotal. Quizás tuvieron un contacto con la versión de la Septuaginta a través de los cautivos que estaban dispersos. Hay un texto que podrían ellos conocer, que está en Números 24:17, que dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. El punto más importante es que ellos respondieron positivamente al nacimiento de Jesús. Y esto realmente es impresionante porque ellos ni siquiera eran judíos. Y cuando llegaron cerca de Jesús, se postraron, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, dice la palabra de Dios. La tercera respuesta viene de los dirigentes judíos, de todo el pueblo judío. Mateo nos dice, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La gran tragedia de Mateo capítulo 2 es que los dirigentes judíos se sintieron alarmados en vez de sentirse felices por la llegada del Mesías. Fue una respuesta de completa indiferencia. No viajaron a Belén, no les importó lo que estaba ocurriendo. Ellos tenían que salir a recibir al Mesías, pero no lo hicieron. Vamos a la tercera parte de nuestro bosquejo.
No tenemos nada que nos recomiende a Dios, pero el argumento en el que podemos insistir ahora y siempre es que nuestra condición de perfecto desamparo nos crea una necesidad de su amparo redentor. En segundo lugar, uno de los temas que es la venida de Jesús siempre divide a las personas y genera conflictos. Cada persona se ve forzada a responder de una u otra manera a este impacto de la venida de Jesús, odio o oposición, o tal vez indiferencia también. En tercer lugar, todos tenemos un Herodes dentro de nosotros. Y cuando el Herodes que hay en mí o en usted se encuentra con Jesús, alguien tiene que ceder. O lo crucificamos o permitimos que Él nos crucifique. Esto siempre va a ser la gran controversia. Y yo espero que Dios pueda crucificarnos. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo. La pregunta es, ¿cuál es mi respuesta personal al Rey Jesús? ¿Rechazo, indiferencia o alegría? ¿Es soberano Jesús como Rey en mi vida? ¿Él reina en mi vida? Cada vez que me acerco a Dios a través de la Biblia y la lección de escuela sabática, debo aceptar que soy súbdito de su reino y siervo del Señor de señores. Por eso estamos empeñados en este movimiento del estudio diario de la Biblia, para que podamos reconocerlo todos los días como nuestro Señor, Salvador y Rey. Comencemos este nuevo trimestre tomando la mejor decisión de encontrarnos con Dios a través de la Biblia y la lección todos los días y hagamos de Él nuestro Rey y de nuestro corazón su reino. Que Dios te bendiga. Y para terminar siempre recordaremos nuestra frase: maná, cada día, cada uno, cada mañana es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Andy Nash. Yo soy pastor y profesor en Shenandoah, Tennessee. Escribí un libro recientemente sobre el Evangelio de Mateo y estoy feliz de compartir algunas cosas interesantes sobre este libro. Mateo empezó su Evangelio de una forma muy interesante.